¿Por qué surge Rural Citizen? No se visibiliza lo que ocurre en el mundo rural. Muchos emprendedores en el mundo rural son como Quijotes contra los molinos, ¿no? De que lucha contra los molinos de viento y que lucha contra todo. Y a mí me gusta hablar del alcalde emprendedor. Una comunidad que lo que busca es crear el ecosistema más grande de España de innovación en el mundo rural. Viene gente de toda España para hablar sobre los retos del mundo rural, sobre la vivienda, sobre la energía, sobre la soledad, sobre la educación, sobre la movilidad, de cómo se puede trabajar desde la innovación social, todo eso, ¿no? Y hay mesas redondas, hay talleres, hay networking, pero lo importante es el contenido, no el continente. Porque lo primero que hay que ver es qué te une. Necesitas un proyecto que te una como comunidad y que te genere orgullo como comunidad. Necesitamos proyectos tractores que unan a la comunidad local para generar ese ecosistema de innovación que sea transformador en el propio territorio. Eso es lo que nos motiva a seguir creciendo con Rural Citizen y lo que nos motiva a seguir conectando a toda esa gente extraordinaria que está haciendo cosas increíbles en el mundo rural, ¿no? Y necesita conectarse y aprender unos de otros, inspirarse en otros, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Javi, y la verdad es que un placer poder estar aquí contigo y hablar de lo que nos apasiona, que es el mundo rural. Sin duda. ¿Dónde estamos hoy, Iván? Pues estamos en Biescas, que la verdad es que lo que está por detrás de la cámara es espectacular, ¿eh? Estamos en la zona del Parque Natural de Ordesa y viviendo una aventura que nos está acercando a la comunidad desde aquí, de los pueblos de aquí y también del contraste de poblaciones que parece que tienen riqueza, que tienen turismo, pero a su vez también tienen problemáticas en el mundo rural, ¿no? Y retos que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Iván, tú llevas desde 2013, si no me equivoco, con una iniciativa que se llama Big Consulting. Presumo que porque ya habías anticipado que este tipo de situaciones en relación a pueblos, a localidades rurales que tienen mucho potencial pero no acaban de empujar, ya habías visualizado que podías ayudar en esa vertiente. ¿Qué fue lo que te motivó allá por 2013 para iniciar tu proyecto de B-Consulting? Sí, empezamos un poco antes, no como B-Consulting, pero sí a planificar de otra manera, ¿no? Digamos que veníamos, o yo particularmente, veníamos más de un modelo tradicional de negocio, en este caso muy metido en el mundo del marketing, la comunicación, la publicidad. Y lo que es directamente, lo que es por un lado la crisis del 2008 que se vivió y por otro lado, tengo que decirlo, la muerte de mi madre en diciembre del 2011, me hizo replantearme mucho de para qué estamos aquí y sobre todo el hecho de en qué modelo económico, en qué modelo social estamos viviendo que realmente está causando un daño tremendo al planeta y por otro lado unas desigualdades increíbles, ¿no? Por aquel entonces me fui introduciendo en distintos modelos, la economía del bien común y otros modelos también de economías que estaban surgiendo, desde lo circular, colaborativa, etcétera, etcétera. Lo que se llaman las nuevas economías, ¿verdad? Que es como un término paraguas que concentra múltiples iniciativas que al final, cuando les prestas atención, ves que todas apuntan hacia la misma visión, quizá desde ángulos diferentes, pero todas acaban concentrándose en esos valores de cómo promovemos una economía y una sociedad donde el centro, lo importante es el humano en el entorno que nos rodea, que es el planeta, ¿verdad? Exactamente, exactamente. De hecho, a mí más que nuevas economías me gusta hablar de estrategias. Estrategia circular, estrategia colaborativa, estrategia por el bien común, etcétera, etcétera. Porque al final lo que tenemos que generar es el modelo. Y de esa economía y el modelo social, ¿no? Y desde ahí tú lo acabas de decir, ¿no? Pues tenemos un propósito muy claro en lo que es B-Consulting, que es transformar el modelo económico y político para ponerlo al servicio de las personas y el planeta, ¿no? Y desde ahí también empezamos a trabajar el mundo rural. Yo llevo viviendo en un pueblo pequeñito, de 400 habitantes, desde hace más de 20 y tantos años, en Álava, y tengo que decir que esa vivencia y el vivir el mundo rural desde lo cercano y en el día a día también me lleva a reflexionar que la transformación que buscamos pasa por el mundo rural y por el equilibrio territorial y por el reto demográfico, porque las miradas siempre son urbanas, normalmente en las tomas de decisiones y en las estrategias, y no se tiene en cuenta el mundo rural. Entonces, de hecho, los planes de sostenibilidad y de trabajo se hacen mucho en las ciudades, de cómo hacemos sostenible la ciudad de Madrid o Londres,
No, para hacer sostenible la ciudad de Madrid tenemos que equilibrar los territorios rurales. Y entonces tenemos que trabajar el mundo rural. Es protagonista el mundo rural en la transformación del modelo económico y político que buscamos para ponerlo al servicio de las personas y el planeta. Y si no viramos hacia esa mirada, es imposible la transformación que buscamos. Por eso llevo trabajando mucho el mundo rural y con toda la pasión que me lleva, ¿no? De pueblo en pueblo. Y gran parte de esta transformación y de este cambio por el que abogamos también es una cuestión de mindset y de cultura que hemos de ir virando un poco. A mí me llamaba la atención cómo hacías hincapié en la idea de que muchas personas analizan el mundo rural desde una perspectiva urbana, analizando las ventajas y desventajas, desde esa perspectiva urbana poniendo siempre al rural como muy, muy en mal lugar, ¿no? Háblanos un poco de esa perspectiva para ilustrar a los que nos están escuchando. Bueno, pues es que esa perspectiva y esa cultura lleva asentándose más de 50 años. Es decir, desde lo que son los años 60, 70, que llegó la industrialización, llegó toda la parte del turismo, que fue cuando se empezó a fomentar todo el tema del turismo, empezó a haber una emigración de ciertos pueblos y de ciertos territorios hacia donde había industria. Se fue hacia el País Vasco, se fue hacia Madrid, se fue hacia Valencia, se fue hacia Cataluña, etcétera, etcétera. Y la famosa frase que se ha ido asentando y la tenemos como un mantra de hijo, si tú quieres tener futuro, vete a la ciudad. Entonces, desde ahí ya estamos categorizando que es mucho mejor lo urbano que lo rural. Y lo que tenemos que hacer y entender, y afortunadamente si algo bueno nos ha traído la pandemia, es que hemos dado un salto de cultura tecnológica y de entendimiento de la tecnología como una oportunidad para el mundo rural. Y me explico. Si no hubiéramos tenido una pandemia, probablemente no estaríamos haciendo tantas videoconferencias a diario como hacemos. Seguiríamos metidos en una cultura súper presencialista, en una cultura de reuniones presenciales y no habríamos pasado a esas videoconferencias, que hoy en día es algo rutinario y algo normal porque la necesidad no lo hizo. La tecnología ya existía. Y entonces simplemente es un cambio cultural. Con respecto al rural es lo mismo. Debemos entender que hoy en día desde el rural puedes ejercer prácticamente cualquier profesión. Un arquitecto, un abogado, un creativo, un diseñador, cualquier tipo, un ingeniero, un estudio de arquitectura de 10 personas puede estar en un pueblo como Viescas, donde estamos hoy, que vive básicamente del turismo y necesita digamos, de diversificar hacia otros sectores, ¿no? Entonces necesitamos un cambio de narrativa, de imaginario del mundo rural, de romper. Yo cuando me acerco a los pueblos, que paseo por lo que es toda España y por distintas provincias, te encuentras con cosas recurrentes de pesimismo, de derrotismo, de desconfianza, de recelo, de desmotivación, de desvalorización de sus propios territorios. Y la gente no ve lo que tiene a su alrededor y la riqueza que tiene a su alrededor. Eso es lo que tenemos que cambiar. Debemos de generar ilusión, debemos de motivar a los territorios, debemos de generar proyectos que generen orgullo rural y trabajar desde ahí, porque si no cambiamos eso, si no transformamos esas narrativas, seguiremos pareciendo el hermano mayor y el hermano pequeño. El hermano mayor lo urbano y el hermano pequeño lo rural. Y tenemos que hablar de tú a tú, porque la cultura, el patrimonio, la sabiduría que hay en el mundo rural es muchísimo mayor, en muchísimos de los casos, que lo que encontramos en el mundo urbano. Y a través de B-Consulting, que defines como una cooperativa para el bien común, lo que hacéis, según interpreto yo desde mi perspectiva de community building, más asociada al mundo online, pero que también podemos entender el paralelismo con el mundo físico, es que vosotros os acercáis de manera externa a comunidades que están desencantadas, que están necesitadas de ayuda, pero que tampoco ellos desde dentro tienen los recursos, saben muy bien qué acciones pueden tomar para impulsar al pueblo en la dirección que quieren. Y vosotros, como consultor externo, vais, según entiendo, durante unas semanas y se produce un proceso de escucha que a mí me llamaba mucho la atención, cómo lo ejecutabais. En lugar de simplemente prescribir una solución de tu pueblo necesita esto y esto, vosotros dais la oportunidad de que el pueblo genere sus propias soluciones. Habla un poco de ese proceso de cómo es reactivar una comunidad de un pueblo desencantado. Pues lo primero te diría que
la palabra consultor me chirría, ¿eh? Nos gusta más ser acompañantes, ¿no? Como el conductor de Miss Daisy, ¿no? No sé si hay una película muy antigua y que era... porque lo que nosotros es acompañamos en un proceso, facilitamos un proceso. La consultoría normalmente va en la línea jerárquica que tú dices, ¿no? De nosotros tenemos la metodología y la sabiduría y la aplicamos en el territorio, ¿no? Lo que se necesita es escuchar y acompañar en un proceso de creación de comunidad y de creación más ecosistémica. También los acercamientos, y permíteme que aclare antes de entrar en cómo lo realizamos nosotros, los acercamientos que se han hecho en los últimos 40, 50 años para paliar los retos del mundo rural y sus problemáticas como la despoblación, la pérdida de los jóvenes en los territorios, el tema de que no hay niños, el tema de la soledad, la movilidad, la vivienda, etcétera, etcétera, distintos servicios, se ha hecho de forma reactiva y se ha hecho con cajas estancas. Es decir, voy a tocar la movilidad, o voy a tocar el turismo, o voy a tocar a los mayores, pero no se mira de forma sistémica. El primer cambio que tenemos que hacer es que tenemos que entender que todo está conexionado y tenemos que entender que el acercamiento hacia un territorio tiene que ser de forma sistémica, de que tenemos que cambiar ciertas inercias que se producen, que son las que he comentado antes, es decir, tenemos que trabajar la desconfianza, tenemos que trabajar el orgullo, tenemos que trabajar la transparencia, la cercanía, el que ocurran cosas, tenemos que trabajar una serie de palancas sencillas que parecen que no se tocan cuando realizas un proyecto en un territorio. De esa manera nosotros nos acercamos a los territorios de cómo podemos ayudar al cambio de inercia y que la gente se una en comunidad sobre un proyecto común. Yo creo que lo más fácil es explicarte un proyecto, que sobre un ejemplo se entiende mucho mejor, porque cuando hablas de tomas de imaginarios, narrativas, cambios sistémicos, ecosistemas... Se queda muy abstracta la conversación, ¿verdad? Aterrízalo. Para poder aterrizarlo, te voy a explicar dos proyectos. Uno donde yo vivo, que en Cuartango, y otro de una zona de Burgos. Empezamos por Cuartango. Cuartango es una población de 432 habitantes, dividido en 20 núcleos poblacionales, es decir, el municipio son 20 núcleos poblacionales en un valle, en el que el pueblo mayor tiene 120 personas, para que nos hagamos una idea, y hay pueblos con 3 y otros con 8, una dispersión grande. En el pueblo mayor existía un balneario del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, en el que había un manantial de aguas sulfurosas y era un balneario de reconocido prestigio, en el que a finales del XIX y principios del XX iba la aristocracia, en aquel entonces era aristocracia, el clero y los militares, ¿no? Un poquito los que se movían en esos entornos, ¿no? Y tenía 5 posadas, que en aquel entonces no había hoteles, y tenía una población de 4.000 personas, de 4.000 y pico personas aquel valle, ¿no? Era, de hecho, la puerta de entrada y de paso hacia donde se iban de vacaciones, que era San Sebastián, ¿no? En aquel entonces. Ese prestigio, esa situación, lógicamente vino la guerra, cerró el balneario y fue un deterioro para todo el valle. Sí se transformó ese balneario en lo que es una escuela, un internado salesiano, pero a finales del siglo XX se cierra ya completamente y empieza a destruirse, a caerse, se caen tejados, se caen fachadas. Es un peligro, como suelo decir ahí, lo que había era basura y botellones, ratas y murciélagos, para entendernos un poco, es decir, un peligro para el pueblo. Hacia el año 2015 aproximadamente se decide en pleno derruir el edificio, porque lo que se veía era demolerlo, era un peligro y lo que parecía más fácil era demolerlo. Llega el presupuesto de esa demolición y es endeudarse con el presupuesto de 10 años del ayuntamiento. Es decir, todo el presupuesto anual del ayuntamiento durante 10 años solo se podía dedicar a demoler el edificio. Evidentemente era inviable. En el año 2018-2019, tras unos procesos participativos que también entramos nosotros y demás, salen 2 líneas de trabajo que decide la población qué quiere hacer con el edificio, es decir, los propios vecinos. También con lo que nosotros solemos llamar, con lo que son también agentes no recurrentes, es decir, gente que puede aportar desde otra mirada, que también puede ayudar a abrir un poquito hacia dónde trabajar. Se ven 2 líneas, una cultural y otra empresarial. Poco a poco se va rehabilitando, fachada y demás,
y se buscan fórmulas que generen equilibrio entre el interés general, el bien común y los intereses particulares y los intereses empresariales. Cuando no tienes dinero necesitas fórmulas creativas, ¿no? Las dos primeras empresas que entraron, una empresa conservera, Ecotarrico, y una sidrería que producen también su sidra allí, lo que se hizo es una permuta. Es decir, si tú necesitas un espacio, son 5.000 metros cuadrados lo que tiene, ¿vale? El edificio. En planta baja, si tú necesitas para montar Ecotarrico 300 metros, lo que te gastes en la rehabilitación de ese espacio, nosotros te lo damos en meses gratuitos de alquiler. Si el alquiler son 1.000 euros, por decir, y tú te gastas 100.000, tienes 100 meses sin tener que pagar un alquiler. Lógicamente eso es un beneficio para el edificio porque está rehabilitando edificio y es un beneficio para el que entra porque lógicamente lo que le proporciona es una liquidez y un peso económico menor a la hora de desarrollar su proyecto. Siempre se han buscado fórmulas de ese tipo para poder desarrollar proyectos. Actualmente, no me voy a entretener más, actualmente ya hay 12 proyectos empresariales. Cuartango tiene un teatro en el propio edificio. Es a nivel de Euskadi la población que más actividades culturales tiene por habitante, y luego tenemos un evento que trae unas 2.400 personas, que es la Gran Quedada Rural, que trabaja lo que es el talento, la cultura, la tradición. Y el segundo que te iba a traer, por ejemplo, es en Prado Luengo, Sierra de la Demanda, un pueblecito también, este es algo más grande, son 1.200, 1.300 habitantes, pero era un pueblo muy industrial que trabajaba el tema textil, y a finales del siglo XX, Prado Luengo, Burgos, uno que de cada 4 calcetines que se vendían en España eran de Prado Luengo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Había más de 27 empresas dedicadas al mundo textil y actualmente, y con la globalización en el año en el que vivimos, 2024, quedan solo 6 empresas. Se pasó de una población de unas 4.000, 5.000 personas a una población de 1.000 y pico. Es una población muy envejecida, una fuga de talento también muy grande y un territorio deprimido, pues obviamente con una desconfianza hacia lo exterior, porque mucho de lo que ocurre de cuando tú estás en una situación de debilidad, como ocurre en muchos entornos rurales, tienes una situación de mucha desconfianza, porque suelo decir la frasecita de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Entonces, como vengan de fuera a moverme la baldosa, tengo miedo. Porque es que estoy justito, estoy muy justito. Y entonces cualquier cambio es un recelo. Entonces es clave trabajar, escuchar y generar confianza, ¿no? Aquí en Prado Luengo lo que hicimos para poderlo trabajar es ver esa situación tan dramática que se estaba viviendo en el pueblo, qué les unía. Porque lo primero que hay que ver es qué te une. Necesitas un proyecto que te una como comunidad y que te genere orgullo como comunidad, ¿no? Después de un proceso de escucha individual y colectivo que hicimos, vimos que lo que les unía eran 500 años de historia del mundo textil. De forma continuada, es decir, se lleva trabajando el mundo textil 500 años en Prado Luengo. Yo no sé si en España hay cualquier otra población que pueda decir que lleva 500 años de historia del mundo textil, ¿no? Al ver esto y relacionándolo con el mundo de la moda sostenible, se vio la oportunidad de poder trabajar y poder hacer un centro de investigación de fibra textil sostenible. Esto se testó tanto con la parte pública, con la parte privada, con la hostelería, con el comercio, con las asociaciones, hasta con la escuela y con el colegio, de ver si podía ser algo interesante, algo de valor para el propio territorio. Se vio que sí, se empezó a diseñar las primeras bases de cómo podría ser ese centro de investigación de fibra sostenible, se generaron jornadas en las que vinieron empresas de fuera, como Ecoalf o como otras empresas, para mostrar la necesidad en España de un centro de investigación de fibra textil sostenible y cómo podía aportar a las empresas privadas del propio territorio y cómo podía aportar hacia afuera, ¿no? Eso es un proyecto que genera territorio. Eso es un proyecto que rompe también la dicotomía entre los que viven en el propio territorio porque tienen algo común que les genera orgullo y lo ponen sobre la mesa y encima gente que es sabedora y conocedora de eso te está diciendo que esto se puede desarrollar desde un pueblo de 1.000 habitantes y que esto es necesario y no lo hay, ¿no? Eso es empezar a cambiar inercias y a cambiar narrativas, ¿no? Pero yo creo que los ejemplos sí son claros de necesitamos proyectos tractores que unan a la comunidad local para generar ese ecosistema de innovación que sea transformador en el propio territorio, ¿no? Entiendo por tu experiencia que has visitado decenas o incluso cientos de pueblos y que se han enfrentado a problemas similares
pero lamentablemente no tantos han llegado a soluciones tan creativas y constructivas como en estos dos ejemplos. Pensando en España en particular, habéis hace nada lanzado una iniciativa que se llama Rural Citizen. Cuando digo hace nada, realmente es hace 4 años, parece que no, pero ya desde abril de 2020, justo a posteriori de la pandemia o en esos momentos, donde sentisteis que era una buena idea lanzar una comunidad online que aunase los líderes del mundo rural. ¿Por qué sentiste que una comunidad online podía ser un buen medio para ayudar a catalizar este cambio? La marca Rural Citizen, como marca, porque si la filosofía es toda la que hemos ido comentando, nace en plena pandemia. Nace en marzo-abril del 2020, cuando nos encierran. Nosotros estábamos en procesos más presencialistas y vimos la necesidad de tener que seguir conectando y haciendo desde la forma online. Entonces se precipitó una parte que iba a surgir años después, se precipitó y se aceleró con la pandemia. ¿Por qué surge Rural Citizen? Porque según trabajamos en el mundo rural, no se visibiliza lo que ocurre en el mundo rural. El mundo rural, los pueblos son muy endogámicos, en el sentido de ellos con ellos, sin saber lo que ocurre en el pueblo de al lado, y ya no te digo en otra provincia. Es decir, necesitábamos visibilizar todo lo que está ocurriendo desde la innovación y desde estos cambios sistémicos, y para ello generamos esta comunidad. Una comunidad que lo que busca es crear el ecosistema más grande de España de innovación en el mundo rural, desde una mirada colaborativa, de juntar a la inteligencia colectiva y de la generación de proyectos que reactiven territorios, ¿no? Para ello tiene tres pilares básicos, que es conectarse, relacionarse, saber quiénes están en los distintos territorios y puedo estar con ellos y relacionándome. Sabemos gente que ha encontrado empleo, sabemos gente que ha montado empresas, sabemos gente que ha montado asociaciones gracias a Rural Citizen y por crear ese caldo de cultivo de innovación y de colaboración, ¿no? Informarse de todo lo que ocurre en el mundo rural, porque ayer veíamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo sé lo que ocurre en otros territorios, me puede servir de inspiración para desarrollar un proyecto en mi territorio. Y es el ejemplo de en la zona de Teruel, en Oliete, hay un proyecto que se llama Padrino un Olivo, que no vamos a entrar a explicar todo el proyecto, pero de repente en otro pueblo aquí perdido en la zona de Ordesa, hay una persona que se entera de ese proyecto y tiene relación con aquel territorio y decide hacer a Padrino un sendero, ¿no? Entonces, eso no existía antes, esas posibilidades de conectarnos, ¿no? Y Rural Citizen busca eso, informarte para que te inspires y puedas desarrollar innovación en tu territorio. Y la tercera es formarse con claves y cosas esenciales que se necesita para el desarrollo. En todo este proceso, pues actualmente hay 2.800 agentes dentro de Rural Citizen relacionándose, informándose, conectándose, pero hemos querido dar un pasito más allá. ¿Qué es talento rural? Talento rural, lo que estamos generando es un mapa de talento rural en España. Cuando nos pusimos hace 2 años y pico a conceptualizar qué es talento rural, no existía una definición. No se había juntado la palabra talento y la palabra rural. Se habla mucho de talento, que normalmente está enfocado a jóvenes que tienen formación, ¿no? En distintas áreas. A lo mismo que sean ingenierías, que sean sociales, que sean otras cosas, pero se basa mucho en talento joven, ¿no? Nosotros, al unir talento y rural, definimos ese concepto y lo definimos como aquellas personas que tienen arraigo en un territorio, que están desarrollando un proyecto de innovación social desde una mirada colaborativa y de inteligencia colectiva para afrontar un reto local. Todo esto, pues hay muchísima gente que está trabajando de esa manera, que está desarrollando proyectos. Para entendernos, no es una persona que está desarrollando una quesería en un territorio rural. Es una persona que tiene un proyecto que involucra a la comunidad, a lo privado, a lo público, por un desarrollo de interés general y bien común, pero a su vez por un desarrollo económico del propio territorio. No sé si la participación en este mapa del talento rural pertenece también a la parte pro de la membresía de Rural Citizen. ¿Es así o no? Son dos cosas distintas. Una es más de servicios, otra es más estratégica. La de talento rural es muy estratégica. Se pasa un filtro, es decir, para que nos hagamos idea, han postulado o se han acercado unas 500 personas para estar dentro de talento rural y tenemos un mapa de 80. Es decir, se faltan una serie de filtros. Es un filtro bastante fuerte. Sí. Tampoco es súper exigente, pero sí buscamos que tenga ciertas características, valores, etcétera, etcétera, el proyecto y el desarrollo y esa persona, ¿no? ¿Para qué?
para poder juntarles, para ir generando una comunidad que realmente escale y acelere los procesos de transformación en el mundo rural, ¿no? De hecho, en Alderdaba y la de la Ribera, creo que hace unos 2 o 3 meses particularmente se celebró un encuentro de esa gente del mapa del talento rural, y también creo que estáis lanzando iniciativas de tipo co-living pop-up o experiencias formativas, o como decías antes, la gran quedada rural, que ya son 3 años seguidos, ¿verdad? 3 años. Es en octubre. Septiembre. En septiembre de este año que lo vais a celebrar. Háblame un poco de cómo ha sido el proceso de generar un evento de esas características y qué has aprendido en el proceso. Vale, con toda esta filosofía de acelerar la innovación, de conectar, de generar comunidad, y ligado también al ámbito local, porque lo celebramos en Cuartango, dentro del edificio que hemos comentado antes, de Cuartango Lab, queríamos poner en el mapa lo que es el territorio Cuartango Lab y a su vez hacer un evento que junte a toda esta gente que está trabajando desde la innovación y el emprendimiento y con toda esta nueva mirada en el mundo rural. Por eso la Gran Quedada Rural, la primera que hicimos, porque hay que decirlo, hablamos de la tercera edición presencial, pero hicimos una anterior online. La primera experimentación de la Gran Quedada Rural fue en plena pandemia. Yo, si mal no recuerdo, yo creo que fue finales del 20, yo creo, que ya podíamos salir un poquito y tal, pero lo hicimos todo online. Fue solo un día, desde la mañana hasta la noche, y en ese online, en una plataforma que nos permitía montar salas, hubo conciertos, hubo teatro, hubo catas de vino, de aceite, charlas, mesas redondas, talleres, y así estuvimos aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? ¿Me estás hablando en una plataforma digital? Exacto. Pero bueno. Y desde ahí lo hicimos todo eso. De hecho, las catas de aceite y de vino, que lo que se hacía es que tú podías comprar desde casa el pack de aceite, te llegaba a casa y entonces tú desde tu salón o desde tu casa tú ibas catando el aceite y te iba diciendo, pues la persona, el experto te lo iba comentando, ¿no? Lo que es el mundo online es una experiencia mucho más inmersiva de lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Exacto. Sí. Tenemos que ser creativos a la hora de los desarrollos, ¿no? Esa la hicimos, que fue la primera, y luego ya vinieron las presenciales, que son 3 días, talento, cultura, tradición. El día de talento, el viernes, es el más profesional. Viene gente de toda España para hablar sobre los retos del mundo rural, sobre la vivienda, sobre la energía, sobre la soledad, sobre la educación, sobre la movilidad, sobre el empleo, de cómo se puede trabajar desde la innovación social, todo eso, ¿no? Y hay mesas redondas, hay talleres, hay networking, hay un montón de actividades. Para que nos hagamos idea, a lo largo de los 3 días movemos más de 67 actividades en 3 días. El año pasado creo que fueron 45 los ponentes que vinieron también para todo ello. ¿Y de cuántos asistentes estamos hablando? Unos ¿Cómo fue la progresión? 2.400 personas en la última edición, y la primera rondábamos los 1.800, una cosa así. Grandes números. Teniendo en cuenta que vuestra comunidad tiene 2.800 y tiene el componente gratuito. Sí, por eso que sí, la Gran Quedada tiene entrada, y tiene un precio y que es un precio muy barato para todo lo que se ofrece. Ese es el día de talento. El día de cultura, trabajamos todos los temas relacionados con la cultura y el mundo rural. Desde la artesanía, desde la música, desde la poesía, desde la literatura, desde un montón de áreas, ¿no? En todo ello. Sí, lo que procuramos también es siempre traer alguna cabeza de cartel, alguna persona que sea potente. El año pasado vino Rosalén, por ejemplo. Jordi Évole vi que también Jordi Évole es un asiduo, vino el primer año, se enamoraron ya ellos y su grupo Los Niños Jesús. Estuvieron el segundo año que tuve, bueno, el primer año tuve la fortuna de conversar con Jordi Évole, nunca me he atrevido a decir que le entrevisté, sino simplemente tuve la fortuna sobre el escenario de conversar con él y cómo acercar el mundo rural también desde su mirada. El segundo año estuvimos entrevistando a Rosalén, y este tercer año todavía no podemos desvelar quién viene, pero sí podemos decir que Jordi Évole también estará con nosotros en esta tercera edición. Para llevar a gente de ese caché, entiendo que les tienes que seducir con tu propuesta, ¿verdad? Tanto Jordi como Rosalén tendrán unas raíces fuertes en sus pueblos y habrán visto vuestra iniciativa como un canal donde ser capaces de propagar ese mensaje. Pues yo creo que, mira, hay algo que yo creo que nos mueve a todos, ¿no? Que es la ilusión y la pasión. Y cuando tú haces una propuesta en la que el interés económico es secundario, que simplemente es para poder desarrollar el proyecto, pero realmente la estás trasladando desde el corazón
y no desde la cabeza, y tú hablas con la gente y realmente estás hablando desde ahí, la cercanía, la confianza, esa pasión se transmite y se provoca mutuamente, ¿no? Y yo creo que en Cuartango se genera un poco eso. Tampoco buscamos un evento de 6.000 ni de 15.000. Hay eventos y festivales en otros pueblos que mueven 20.000 personas. No queremos eso. Los números que vamos a manejar hemos llegado al límite, 2.400, 2.500 personas en esos 3 días, porque lo que queremos es generar entornos de cercanía. Que puedas tomarte una cerveza, porque ocurre, pero si es que he estado con Rosalén y he estado charlando con ella mientras nos tomábamos una cerveza, o con Jordi Évole, o con los ponentes del primer día, que para nosotros es lo más importante. Lo más importante es el primer día, que luego tiene todo el recorrido de los 3 días, que es, tienes a la gente más que está generando más innovación, que está generando y siendo disruptiva en la transformación del mundo rural, la tienes en Cuartango. Y puedes conversar con ellos después de la ponencia, y puedes charlar, y puedes conocerlos, y puedes entablar ya una relación en la que te pasas el móvil, y a partir de ahí pueden surgir la magia, ¿no? Entonces, sí buscamos un evento muy cercano, muy de relación. La gente que viene nos transmite eso. Nos transmite, joder, es que es un evento en el que te sientes en casa. Y es que es lo que no queremos perder. Porque esa es la magia, esa es la pasión, esa es la ilusión que debemos de provocar para ese cambio de narrativa, de inercias que comentábamos, y ese imaginario del mundo rural, de verlo en positivo, desde las oportunidades, ¿no? Ahora que lo pienso, tiene que haber multitud de personas que se identifican con, digamos, el nombre de yo soy un emprendedor rural, una persona que innova en el mundo rural, pero muchas veces esas personas se encuentran muy solas, ¿verdad? En sus hazañas, porque alrededor encuentran pues ese derrotismo, ese pesimismo, ese para qué intentarlo. Y una iniciativa como la vuestra, como Rural Citizen, ofrece un espacio donde encuentran otras personas como ellos y les hacen sentir que ese esfuerzo vale la pena. Y por eso creo que una iniciativa como la vuestra tiene tanto sentido y tanto valor. Uh-huh. Sí. Pues te agradezco muchísimo tus palabras, porque ese es uno de los objetivos de Rural Citizen. Porque yo suelo hablar mucho de que mucho emprendedor en el mundo rural son como Quijotes contra los molinos, ¿no? De que lucha contra los molinos de viento y que lucha contra todo. Y hay un sentimiento de soledad porque a lo mejor estás desarrollando tu proyecto. Me viene a la cabeza Olats, por ejemplo, que está en la zona de Guadalajara, en Anda. un pueblito de 30 personas. Sí, ¿no? en Sigüenza, al lado en la Cabrera Eco. Hemos hablado hace nada, por cierto. Estaba viendo a ver si de camino de vuelta a Salamanca este viaje podía quedarme con ella un par de días. Pues mira. A ver si lo consigo. Pues Olats, que un saludo desde aquí, que es una persona extraordinaria, está sola en un pueblo pequeño desarrollando su propio proyecto. Creo que tiene sentimiento de comunidad, estando ahora también dentro de Talento Rural y de relaciones y contactos que de otra manera no se producirían, ¿no? Y eso es lo que nos motiva a seguir creciendo con Rural Citizen y lo que nos motiva a seguir conectando a toda esa gente extraordinaria que está haciendo cosas increíbles en el mundo rural, ¿no? Y necesita conectarse y aprender unos de otros, inspirarse en otros, ¿no? Y inspirar a otros, lógicamente. Creo que ese rol va a tener cada vez más relevancia en este tipo de entornos rurales donde es necesario facilitar el cambio desde dentro. Porque tú puedes ir desde tu organización y con todos los recursos que tengas a un pueblo, pero vas a estar durante unas semanas y vas a ir al siguiente porque es parte de tu trabajo y de tu misión. Por eso esos cambios, a la hora de que tengan continuidad, han de ser promovidos desde dentro. Y yo creo que una oportunidad gigantesca para innovar en el mundo rural e impulsar iniciativas va a ser a través de esa figura de lo que yo llamaría en mi lenguaje quizá community manager, community builder, o acercándolo al tuyo quizá como dinamizador o gestor cultural, facilitador, etc. Y yo creo que ese es un ángulo a través del cual mucha gente va a poder contribuir en este tipo de contextos a la hora de generar también una programación o un calendario de actividades que haga que el pueblo sea de interés a la hora también de quedarse y de atraer población que no solo vaya a través del turismo o a través del nomadismo digital, que es un turismo un poco más lento que el turismo tradicional, pero que sigue siendo transitorio. Sobre lo que comentas y lo que estás diciendo, estoy de acuerdo y en desacuerdo. ¿Vale? Y me voy a explicar para verlo un poquito. Estoy totalmente de acuerdo
que en los territorios y en las comarcas necesitamos personas que estén en el propio territorio que faciliten esta transición, que faciliten este cambio de inercia, que faciliten este cambio de imaginario, pero no hace falta generar una programación. ¿Tiene que ser un gestor cultural? Pues sí o no. Tiene que ser un facilitador, porque si hacemos una mirada cultural, volvemos a hacer una mirada sectorial. Igual que la podemos hacer desde una mirada turística, o igual que la podemos hacer desde una mirada del textil que comentaba antes, o de otras. Lo que necesitamos son personas en el territorio que sepan conexionar voluntades, que sepan equilibrar los intereses públicos, privados, ciudadanos, para el desarrollo del propio territorio, que sepa cómo aglutinar esas voluntades, que sepa escuchar todas las voces para, junto con la comunidad, generar proyectos comunes. Y que eso generará pequeños proyectitos beta, pequeñas iniciativas, que él lo que tiene que hacer es cómo ayudo a que eso se impulse, pero lo lideren otros. Eso es. No Tiene lo que haber lideren ese a carácter de co-creación. Exacto. Un carácter total de co-creación, un carácter total de tengo que generar entornos de confianza, tengo que generar que ocurran cosas en el territorio, tengo que aunar voluntades, tengo que bajar discrepancias, tengo que demostrar, pero solo lo facilito, el proceso de que podemos hacer también cosas de otra manera porque son las que vosotros queréis hacer, porque es la comunidad la que lo quiere hacer, ¿no? Y el ejemplo pues es volviendo al mismo, ¿no? Lo de apadrina un sendero o otros. Encontremos proyectos que nos aúnen y que quitan discrepancias y que nos generan orgullo para desarrollar el propio territorio. Y pueden venir desde cualquier área, puede venir desde lo cultural, puede venir desde otras áreas, desde la industria, desde la agricultura, desde 1000 áreas. Pero lo que tiene que hacerse es facilitar los procesos y tiene que hacerse desde lo local. Y luego para mí hay un agente clave también desde lo público que normalmente no se habla de él y cuando hablamos de emprendimiento lo asociamos a lo privado y lo asociamos a proyectos startups o lo asociamos a proyectos empresariales, ¿no? Y a mí me gusta hablar del alcalde emprendedor. El alcalde emprendedor es una figura clave en los territorios. Necesitamos alcaldes que miran más allá de sus siglas, que miran por su territorio, que miran por su comarca, que tienen una visión incluso más allá de su municipio, porque entienden que si el territorio mejora, que si el municipio de al lado mejora, que si la comarca mejora, mejora mi municipio. Y aunan voluntades públicas y buscan cómo se pueden financiar ciertos proyectos. Y son líderes no jerárquicos, sino líderes facilitadores de procesos desde lo público. Y es una figura fundamental para que los territorios puedan cambiar inercias también. A la hora de introducir iniciativas en el mundo rural, normalmente se hacen desde una perspectiva tradicional y tiene sentido, pero hoy en día, como bien decíamos antes, tenemos multitud de soluciones digitales que podrían llegar a catalizar cambios muy positivos en entornos rurales. Una de las problemáticas en este sentido es la adopción de la propia tecnología. Yo, por ejemplo, entiendo muy bien el funcionamiento de plataformas de comunidad, de diversos softwares, y sé que se pueden hacer grandes cosas a la hora de coordinar esfuerzos y tener una comunicación muy efectiva a través de canales digitales. Pero la realidad es que nos encontramos con que en muchos de estos pueblos viven personas mayores, que no les podemos pedir más que la utilización de software bastante sencillo y que lograr eso es, de hecho, ya un éxito. Háblanos en tu experiencia cómo es ese proceso de educar un pueblo que necesita introducir una solución de tipo digital. ¿Qué has aprendido en ese proceso? El tsunami tecnológico que estamos viviendo está pareciendo que es la solución a todos nuestros problemas. Es decir, la tecnología se está poniendo en el proceso como una solución. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiarla. Y cuando te acercas al mundo rural, más todavía. La tecnología es una herramienta como el transporte público. Tenemos que entender que la tecnología es una herramienta para dar solución a un reto en un entorno rural. Si la tecnología no me aporta para dar solución a un reto en un entorno rural, no tengo por qué meterla con calzador dentro de un proyecto. Si la tecnología acelera procesos y ayuda a dar solución a un reto rural, utiliza la tecnología.
Eso es lo primero que tenemos que valorar con la tecnología, porque hay veces que no hace falta tecnología para generar los procesos de cambio. Porque muchas veces nos enredamos. Hay que estar en todas las redes sociales y podemos meter una app que hace no sé qué. A ver, cuidado. Eso a lo mejor me ralentiza. Por lo que acabas de decir tú, hay una brecha digital de conocimiento de las personas mayores, pero no hablaría tanto de las personas mayores, es que ya casi de todos, la inteligencia artificial nos está pasando por encima. Hemos escuchado a programadores, yo he escuchado ya a varios, aquí a alguno en donde estamos y en otros sitios, es la primera vez que siento que la tecnología va por encima y por delante mío, ¿no? Por esos procesos tan acelerados, con lo cual veámosla como herramienta. ¿Y luego cómo la acercamos? Simplificando desde el punto de vista del usuario. No podemos hacer y acercar tecnología que va a ser de una implantación dificultosa, que vamos a tener que subir el Everest para que aprenda la gente. Necesitamos llanear con la tecnología. Y entonces, a veces las soluciones más simples son las más efectivas en los entornos rurales. Hablábamos el otro día y demás. Generamos una app o generamos tal. Si lo que usan es el WhatsApp, ¿cómo pueden utilizar el WhatsApp para eso que pretendemos? Simplemente a lo mejor para temas médicos. Conozco soluciones en temas de salud y soledad que trabajan con un WhatsApp. Y está trabajando con cientos de personas mayores en distintos pueblos, utilizando esa herramienta. Ni ha montado una app, ni ha montado ninguna plataforma extraordinaria para ello. Entonces, entendamos la tecnología desde ahí como herramienta en todo ello, ¿no? Obviamente puede ayudar en mucho. Y para mí algo que no se está utilizando tanto es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas sí puede aportar mucho y es que no necesito conocimiento. Es decir, un chip, un dispositivo que me esté dando temas de desplazamientos o movilidad, por ejemplo, de una persona mayor, en un edificio, puedo saber si se ha muerto o no. Que parece una barbaridad, pero ocurre. Pero también esa tecnología se sustituye, porque los propios vecinos dicen, oye, que Paco no ha pasado a comprar el pan desde hace 5 días. Es decir, tenemos que equilibrar entre lo que es la relación de comunidad y cómo podemos utilizar incluso la tecnología para distintos hábitos, ¿eh? Y al final recaemos en la idea de ver la tecnología como un medio y no como un fin. Sí. ¿Verdad? Al final esa es la clave y muchas veces nos dejamos seducir, especialmente quizá personas muy digitales como yo, por mi naturaleza y mis intereses, de utilizar la tecnología como un parche al final sin realmente preguntarnos qué es lo que estamos buscando. Y muchas veces, como bien dices, las soluciones más simples acaban por ser las más efectivas. Para ir cerrando un poco la conversación, quería sacar un par de temas contigo, Iván. Me hablabas de no hablar de sectores, que ese no es el foco principal, pero yo me muevo mucho en el mundo de los co-livings y de los coworkings. En tu experiencia, Iván, ¿qué tal es para un pueblo la solución de implantar un co-living o un coworking rural para dinamizar la propia localidad? Es nuevamente otro medio o otra herramienta de poder hacer, pero yo siempre cuando se plantean todos estos proyectos, nosotros en Cuartango tenemos coworking y en Cuartango estamos ahora mismo para montar un co-living, es decir, lo estamos haciendo allí, pero lo importante es el contenido, no el continente. Es decir, lo importante es cómo se facilita, cómo se mueve esa comunidad y luego te vienen las necesidades. Es mucho más importante el contenido, lo que ocurre, la relación, la comunidad y la generación de destino que si monto un coworking o un co-living. Conozco muchos coworkings vacíos en España, en muchos pueblos, que se han gastado una pasta. O sea, ya les gustaría en Madrid tener coworkings como los que he visto yo. De cabinas de videoconferencias, de mesas, de salas, de iluminación, de incluso conectividad, aislamiento, sonoridad, espacios de office, 1000 cosas, pero vacíos. Y en esos proyectos, ¿qué es lo que suele fallar generalmente? ¿Que ponen la solución antes de realmente pensar en cuál es el problema? Pues como se ha trabajado en este país, por desgracia, tiene 2 pilares que se cree como motor económico. Uno es el turismo, que habría que revisar muchas cosas en el turismo, y otro es el ladrillo. La construcción se cree que siempre ha sido para salir de las crisis. Hay aeropuertos en este país que no tienen ni vuelos. Hay palacios de congresos que no tienen actividad.
etcétera, etcétera. Y al principio se pensó también para el mundo rural generar pequeñas infraestructuras de coworkings para poder, y hay coworkings vacíos. El tema del co-living a mí me parece que es una solución para los temas de vivienda, porque también, y esto llevaría también a lo mejor para otro podcast, tenemos que entender y pasar del concepto de propiedad al concepto de uso. Y el concepto de un coworking, el concepto de un co-living te lleva a eso, a entender que puedes vivir, que puedes trabajar sin tener la propiedad del edificio, de la casa o de lo que sea, ¿no? Y que lo que necesitas es dar solución habitacional, no comprar una casa o vender una casa, ¿no? Y creo que el co-living aporta todo eso que creo que puede ayudar mucho para atraer familias, personas que quieren probar incluso el mundo rural, ver qué pasa. Yo siempre digo, para que te convenzca si quieres vivir en el mundo rural, pasa un invierno, ¿no? Entonces, pasa unos meses, pasa un invierno y luego si esto te sigue encantando, es tu sitio y es tu lugar, ¿no? Y ya tendrás tiempo viviendo en un co-living luego de si quieres comprarte una casa o quieres buscar otra cosa, ¿no? Pues Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por hacer el trabajo que haces. Creo que es una labor extremadamente positiva, que muchos pueblos pueden beneficiarse de vuestra labor, tanto desde Bee Consulting como desde Rural Citizen, sobre todo esa comunidad que al final aúna a los líderes rurales en España y además no apuntáis bajo, queréis convertiros en la gran comunidad rural en España o incluso global, porque de hecho en Latinoamérica habéis comenzado hace poquito. Sí, tenemos en Buenos Aires, tenemos una compañera de Bee Consulting que trabaja desde Buenos Aires y también tenemos ciertos lazos con Latinoamérica y se nos están abriendo lazos con Portugal, con Italia, con Francia. Bueno, Rural Citizen, de hecho, se puso ese nombre porque es un nombre internacional que se entiende el mundo de la ruralidad en cualquier parte del mundo, ¿no? Y por eso también se puso esa marca. Mil gracias a ti, Javi, por dar voz al mundo rural, todos los éxitos en tu podcast, porque sé que lo vives desde el corazón y estoy convencido que va a funcionar y será una referencia también, yo creo que, de todos estos temas de innovación social que nos traéis y de comunidad. Iván del Caz, director de Rural Citizen y cofundador de Bee Consulting, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Javi. Oh, hey. ¿Sigues por aquí? Vaya, yo acabo de llegar a casa después del viaje para esta entrevista. Si te ha gustado esta conversación y quieres más contenido de comunidades como este, agradecería muchísimo que me dieses tu apoyo en la forma de like, comentario o suscripción al canal de YouTube. Cualquier cosa que me haga saber que continúe haciendo lo que estoy haciendo. Y si te ha gustado esta conversación, estoy convencido de que esta de aquí te va a encantar. ¡Vamos! ¡Dale!